Hola, qué gusto que están aquí de vuelta. Esta es la clase número 4 del curso 5. Estamos hablando del decálogo, el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es el decálogo de directrices que impusimos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas como el parámetro de comportamiento que queremos que tengan todos los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno, de todos los poderes, de todos los niveles. Esta ley general, hemos platicado, aplica a todos y por lo tanto es el parámetro que esperamos que cumpla todo servidor público en todo momento, en todas sus actuaciones. Ya vimos en las primeras 3 clases las fracciones 1 a la 6 y hoy nos toca ver las fracciones 7 y 8 de este decálogo. Como les decía en las primeras clases, este es un gran triunfo de la sociedad civil organizada porque se trata de uno de los artículos que fueron intocados en el proceso legislativo. Así como lo propusimos en la Ley 3 de 3, así como lo propusimos en la iniciativa ciudadana, quedó íntegro para ser incorporado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es vigente para todo mundo. Y por lo tanto, es un artículo que tiene un aprecio importante de este lado, de quienes estuvimos en el movimiento por generar integridad en los servidores públicos. De eso se trata, de generar integridad, que el servicio público adquiere una nueva cultura forjada en valores en positivo. Y como les explicaba desde la primera clase, esa es la idea de este decálogo. Puros artículos, puras fracciones puestas de manera simple que cualquier servidor público puede entender y en positivo, que puede aplicar de manera permanente y normal en cualquiera de las actividades que desempeñan el cargo público. Hoy vamos a hablar de 2 que son muy importantes, que se combinan perfectamente con todas las demás que hemos platicado. La fracción 7 dice: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución, en todo momento. Este es un artículo muy revolucionario porque hasta hace muy poco tiempo a los servidores públicos, desde el artículo 1 de la Constitución, solo se les imponía la obligación de respetar los derechos humanos. Y era una obligación muy vaga, era una obligación que no todo servidor público entendía. Y es por eso que la reforma al artículo 1 de la Constitución incorporó nuevos verbos: promover, respetar, proteger y garantizar. Son 4 cosas muy diferentes. Vamos a empezar por promover. Promover los derechos humanos quiere decir activamente hacer cosas porque cualquier persona con la que tiene contacto un servidor público conozca, entienda no solo el derecho humano, sino los alcances de este y los instrumentos que tiene esa persona para hacerlos válidos. Promover quiere decir que el servidor público sea activamente un encargado del conocimiento completo de los derechos de las personas que tienen relación con él, pero también de todos y cada uno de los instrumentos con los que esa persona cuenta para poder hacerlos válidos. Un promotor. Los servidores públicos se convierten en un promotor de el conjunto de derechos humanos que están consagrados en la Constitución. Y es muy interesante porque nuestra Constitución contiene una serie de derechos humanos incorporados a través de las garantías individuales, pero vía la relación con los tratados internacionales jala a la Constitución diferentes derechos humanos consagrados en convenciones internacionales de las que México es parte. Por lo tanto, el servidor público hoy está llamado a ser promotor y para ser promotor tiene que ser un gran conocedor. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy los servidores públicos no solo tienen que conocer perfectamente los derechos humanos consagrados en la Constitución y en las leyes, sino que además tienen la obligación de conocer los derechos humanos consagrados en convenciones internacionales y que aplican y aterrizan directamente en México. Para ser promotores tienen que conocer cómo se aplican, cómo funcionan, qué son, cómo se incorporan en los diferentes programas sociales, proyectos de infraestructura, proyectos que afectan a diferentes comunidades, etc. Déjenme les pongo un ejemplo, el famosísimo Tren Maya. El Tren Maya va a afectar derechos humanos de manera completa, de manera concreta en comunidades específicas donde va a pasar.
¿tienen la obligación los servidores públicos de ser promotores de los derechos humanos o del proyecto del gobierno? De los derechos humanos, dice el artículo 7 en la fracción 7. Tienen que ser promotores de los derechos humanos, y eso se refiere a ir a las comunidades e informarles la composición de los derechos comunitarios a los que tienen derecho y cómo promoverlos y cuáles son los instrumentos que tendrían a su disposición para garantizar que estos derechos se concreten. ¿Qué quiere decir esto? Que un servidor público es promotor de derechos humanos antes de promotor de un proyecto político específico. Esto es importantísimo. Segunda palabra, respetar. Quiere decir que el servidor público tiene la obligación de no hacer nada que impida el goce absoluto de los derechos humanos de cada persona con la que tiene relación, él o las funciones o los poderes y facultades que tiene a su cargo. Esto es importantísimo. Respetar quiere decir ponerse del lado de la persona, ponerse del lado de los derechos, no obstaculizar, no interrumpir, no entorpecer el ejercicio de los derechos. Esto es importantísimo para un servidor público entenderlo en todas sus dimensiones. Proteger. Proteger también es una obligación en positivo. Quiere decir que el servidor público es el encargado de detener a cualquier otra persona y a cualquier otra institución que tenga la posibilidad de entorpecer el goce de un derecho humano de una persona en concreto en el área de su competencia. Esto es importantísimo. Proteger no es solo respetar. Proteger es hacer cosas en positivo, generar instrumentos, generar procedimientos y acciones concretas, decisiones específicas para que una persona quede protegida en sus derechos humanos. Y finalmente, garantizar. Garantizar quiere decir en las funciones que yo tengo como servidor público, en los procesos que a mí me toca controlar como servidor público, en las decisiones que a mí me toca tomar como servidor público, tiene que estar siempre la garantía de que todos los derechos humanos consagrados en la Constitución, en las leyes y en las convenciones internacionales están debidamente garantizados. ¿Qué quiere decir esta fracción? Esta fracción 7 del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Quiere decir que hoy la nueva cultura del servicio público implica un profundo conocimiento de todos los servidores públicos de qué son los derechos humanos, cómo funcionan los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, con qué se relacionan, cómo se relacionan entre ellos, cómo puedo fundar una decisión en derechos humanos específicos de la Constitución y convenciones internacionales y cómo puedo activamente y prácticamente en mis funciones diarias como servidor público promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Quiere decir que el nuevo servicio público no es simplemente actuar conforme a estatutos legales y a procedimientos específicos. La nueva relación de los servidores públicos con la gente implica un profundo conocimiento de este amplísimo tema que es los derechos humanos. Requerimos de un nuevo esquema de capacitación en todos los órdenes de gobierno, en todos los poderes y en todos los niveles de el tema de derechos humanos si queremos un día servidores públicos que puedan promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. De lo contrario, lo que vamos a tener es servidores públicos pisoteando permanentemente derechos humanos de las personas que se relacionan con ellos. Vamos a la fracción 8. La fracción 8 dice corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido. Cuando un servidor público se incorpora al Estado, cuando un servidor público, ya sea vía un concurso o una designación, se incorpora al Estado y se le dota de funciones específicas y facultades específicas y lo dotamos de dinero público, le estamos dando nuestra confianza, la confianza del público. ¿La confianza de qué? La confianza de que primero vaya a promover los intereses superiores del Estado y de la sociedad y va a dejar atrás o a un lado, en el momento en que actúe como servidor público, los intereses particulares. Esa es la confianza que tenemos. Confiamos en que los servidores públicos primero ven por el interés superior
y después ven por los intereses privados. ¿Cómo se viola esa confianza? La confianza se viola cuando esas funciones y esas facultades y esos recursos que ponemos a su disposición son primero utilizados para promover intereses particulares, son primero utilizados para ver por los intereses de un partido o por los intereses de un grupo específico. Déjenme ponerles otro ejemplo. La pandemia, la información que se genera sobre la pandemia, las políticas públicas que se generan sobre la pandemia. ¿Cómo mantendrían los servidores públicos nuestra confianza en ellos, en la actuación que han tenido en estos momentos sobre la pandemia? Si nos aseguran y nos demuestran y nos documentan que primero vieron por el interés superior y después por los intereses particulares. ¿Qué sería ser servidor público que ve primero por el interés superior si estoy a cargo de algún tema de la pandemia? Que informo todo lo que tengo que informarle a la sociedad, a pesar de que la información que le doy a la sociedad pueda afectar mi imagen como servidor público, la imagen de un gobierno o la imagen de un proyecto. 2. Tomar decisiones que ven primero por la salud de la gente y la vida de la gente, aunque pueda afectar la imagen de mí como servidor público, de la institución a la que pertenezco o del proyecto político. 3. Tener la capacidad de dar cuentas permanentemente de qué produjeron estas decisiones, cómo funcionaron estas decisiones y tener la capacidad de decir, me equivoqué. Esta decisión que tomé en determinado momento fue una mala decisión y pienso corregirla. A mí me pareció increíble, todo el mundo lo criticó, pero me pareció increíble lo que hizo el primer ministro de Suecia. Salió a decir, me equivoqué, yo hice mal, yo tomé una mala decisión y por lo tanto hay consecuencias graves en la población. ¿Hace cuánto que no escuchas a un servidor público mexicano decir, me equivoqué, tomé una mala decisión? Hace años. Pero es importantísimo para la rendición de cuentas, porque ahí pasamos al siguiente punto, que es que haya consecuencias concretas. Cuando un servidor público está viendo primero por el interés superior, la ley y la Constitución y la idea de la confianza son el eje rector de su actuar. Entonces, un servidor público informa todo lo que tiene que informar. Un servidor público toma buenas decisiones que primero ven por nuestra salud y nuestra vida. Un servidor público rinde cuentas de lo que produjeron esas decisiones. Y un servidor público genera consecuencias para los que violaron esa confianza. De lo contrario, lo que tú y yo vivimos todos los días es una pérdida permanente de confianza porque vemos que no nos informan de todo, las decisiones no son las decisiones que ven primero por nuestra salud y nuestra vida, nadie rinde cuentas, es decir, nadie informa sobre malas decisiones tomadas y nadie se hace responsable de las malas decisiones tomadas. Y 4, no hay consecuencias. Cuando esas 4 cosas pasan, lo que sucede es que se pierde la confianza. Y un servidor público que no tiene la confianza del público no puede servir al público. No puede, simplemente no puede. Una de las cosas más importantes de este decálogo es la interacción que tienen entre todas las diferentes obligaciones. Y eso es exactamente lo que queríamos provocar. Que los servidores públicos vieran por el interés público, por los derechos humanos, por el buen actuar, por la buena administración, por el cuidado. Es decir, lo que queríamos es que el servidor público se viera a sí mismo como un ente multidimensional. No solo una persona que llega, se sienta en un cargo, se aprende las funciones que tiene que ejercer todos los días y simplemente hace mecánicamente su labor. Queríamos que en la nueva cultura del servicio público, estos se vieran a sí mismos como entes multidimensionales que por un lado protegen y promueven los derechos humanos, por otro lado cuidan nuestros recursos públicos, por otro lado ven por el interés superior por encima de los intereses particulares y en todo momento lo hacen con base en los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, transparencia, economía
y rendición de cuentas. Eso es lo que necesitamos. Ese es el nuevo tipo de servidor público que necesitamos. Ese es el nuevo tipo de servidor público que tú y yo tenemos que exigir permanentemente. Nos vemos en la última clase de este curso.